Hola, buenas tardes. Yo voy a hacer un ejercicio de imaginación. A veces nos pensamos que el derecho, los abogados, es una cosa muy rígida, pero dentro de esta rigidez a veces ahí se encuentran maneras para poder flexibilizar y aportar nuevas soluciones. Creo que todos estamos de acuerdo en que nos preocupa la salud de las personas que están expuestas a los campos electromagnéticos. Y creo que todos estamos de acuerdo en que hemos de buscar la manera en que se reconozca esta relación causal entre las exposiciones y la salud de las personas. Para llegar a este objetivo tenemos varios caminos. Yo lo que voy a hacer hoy es aportar mi experiencia o la experiencia del despacho y sobre todo la experiencia de muchos años de legislación en temas de seguridad social y en temas de prevención de riesgos que creo que nos pueden ayudar a llegar al objetivo que todos tenemos de que se reconozca la relación de causalidad entre las radiaciones y la salud de las personas. La IARC ha clasificado como uno de los efectos sobre la salud de las personas que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son posiblemente carcinógenos en humanos. Efectos de la salud de las radiaciones o de los campos electromagnéticos son muchas, pero esta quizá es la más importante porque hablan de la palabra tabú del cáncer. Hay efectos térmicos, efectos no térmicos. No voy a hablar sobre las consecuencias de la salud porque esto ya nos lo explican los médicos. Tampoco voy a hablar de las normativas de la radiación porque ya ha hablado otro ponente, y de los avances científicos porque posteriormente otro ponente va a hablar. Pero yo quiero partir de esa clasificación internacional de la IARC que nos dice que posiblemente es cancerígeno en humanos. Porque si nos vamos a una norma básica en seguridad social y en temas de prevención de riesgos laborales, que es el baremo o la ley de enfermedades profesionales, encontramos que en la última modificación del 2006 se nos dicen que enfermedades provocadas por agentes carcinogénicos nos dice que los C2, es decir, sustancias carcinogénicas de segunda categoría respecto a las cuales existe una presunción de que puedan considerarse carcinogénicas. Con lo cual ya vemos que el baremo de enfermedades profesionales, que es un tema básico en la prevención de riesgos laborales y en temas de la seguridad y salud en el trabajo, ya nos está avisando que hay ciertos productos cancerígenos que, aunque no esté definitivamente demostrado que afectan, que provocan cáncer o son mutágenos en las personas, sí que está previsto que, aun no teniendo esa evidencia, solo que se pueda presumir, ya debería estar incluido dentro de los riesgos laborales. La propia IARC nos dice que hay 240 sustancias de agentes químicos que estarían dentro del grupo 2B, eso de los posibles carcinógenos. Con lo cual, estamos hablando ya no solo de las radiaciones, sino de muchos otros productos que estarían dentro de estos 240 agentes químicos o físicos que pueden provocar el cáncer. La importancia de enfocar el tema en la prevención de riesgos laborales está previsto en el artículo 4, que define qué es un riesgo laboral. Nos dice que es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño, la posibilidad de que un trabajador sufra un daño. Eso es lo que define la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como un riesgo. Y nos dice que se consideran daños cualquier enfermedad, patología, lesión sufrida con motivo o ocasión del trabajo. Y nos define el artículo 4 que cualquier local donde tenga las características generales de instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo, o cualquier naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, con lo cual nos va definiendo siempre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que cualquier centro de trabajo que tenga la influencia de un agente físico que pueda presumiblemente causar un daño a la salud debe ser objeto de la evaluación de riesgos laborales. ¿Dónde quiero llegar con todo eso? Pues quiero llegar
a que desde siempre el centro de trabajo ha sido un laboratorio. Cuando hablamos de riesgos laborales tenemos unas ventajas que no tenemos fuera del ámbito laboral. Si tenemos localizada a una persona en un sitio, en un lugar de trabajo, podemos saber debajo de qué influencia de riesgos tiene en su puesto de trabajo. Sabemos las horas que trabaja, podemos medir las radiaciones que tiene en su puesto de trabajo y podemos ejercer toda la actividad preventiva necesaria para poder localizar ese riesgo. Así se empezó con el amianto. En 1940 se decía que el amianto era peligroso para la salud, pero no se tenían medidas. Habían unos límites ambientales de 175 fibras por centímetro cúbico. Después, al cabo de unos años, era 0,1, de 175 a 0,1, hasta que finalmente se prohibió, ¿no? Y creo que ahora estamos en equiparación con las radiaciones electromagnéticas, pues eso, en esa diferencia, en estas 175 fibras, ¿no? Cuando nos estaba hablando de los límites que decía de ir a 400 km por hora por la autopista, pues la misma evolución hemos tenido. Pero en el momento en que se empezó a localizar trabajadores expuestos a fibras en su puesto de trabajo, donde se podía medir el puesto de trabajo, el número de fibras, y sabíamos que ese trabajador, cuando iba a su domicilio, se llevaba las fibras, es decir, cuando se podía estudiar las interferencias en el puesto de trabajo, se pudo ir regulando esta actividad nociva para la salud. Con lo cual sabemos, igual que ha pasado con las fumigaciones, con la afectación de órganos fosforados, tenemos una experiencia de determinar que en el puesto de trabajo es un pequeño laboratorio donde podemos analizar todos los elementos para tomar conclusiones en relación a la causalidad de las enfermedades. Cuando hemos empezado a tener personas afectadas por los organofosforados, no existía ninguna norma, ninguna relación de causalidad, ni prácticamente no existían estudios científicos, porque en el ámbito extralaboral es muy difícil identificar que una persona se ha expuesto a un producto. Pero cuando tenemos que en un sitio de trabajo tenemos 10 trabajadores que han estado expuestos al mismo tipo de producto, a la misma dosis, y podemos valorar la situación médica de cada uno de esos trabajadores, podemos sacar unas conclusiones. Estas conclusiones nos han permitido desarrollar unas teorías, unas relaciones de causalidad y al final unas sentencias judiciales. Porque en definitiva solo se avanza a través de las sentencias judiciales. Y aquí quiero hacer un parón para explicar una cosa muy parecida a lo que puede llegar a ser la sensibilidad electromagnética, que es la sensibilidad química múltiple. En el 2001 empezamos a tener los primeros casos de personas afectadas por la sensibilidad química múltiple por la exposición a organofosforados. En ese momento no existía ninguna sentencia, nadie nos hacía caso, no existía la sensibilidad química múltiple. En Estados Unidos había mucha jurisprudencia y había artículos, pero aquí en España no existía, nadie hablaba de la sensibilidad química múltiple. Solo cuando fuimos al Ministerio de la Sanidad con 100 sentencias, fuimos con Carmen y otra gente, 100 sentencias, demostrando que 100 jueces habían determinado que había una relación de causalidad entre esos trabajadores expuestos a organofosforados o otros puntos químicos y la sensibilidad química múltiple, pues el Ministerio de la Sanidad tuvo que hacer un documento de consenso donde fluyó la sensibilidad química múltiple en el Estado español. Y ahora ya el Gobierno de España está proponiendo al Congreso de los Diputados que se introduzca la sensibilidad química múltiple en el CIE para que vaya a la OMS y se regularice la situación de esta enfermedad. Pues bien, es un ejemplo clarísimo de que hemos tenido que pasar por la vía laboral para llegar a un reconocimiento que ahora se puede aplicar a las exposiciones fuera del ámbito laboral. Y ahora es más fácil que una persona que está expuesta a cualquier producto químico fuera del ámbito laboral, como que tenemos esos antecedentes, esa jurisprudencia, estos informes de inspección del ámbito laboral, pues lo podemos aplicar al ámbito fuera laboral. De la misma manera es mucho más fácil, que estaba comentando, poder demostrar la relación de causalidad de un trabajador de la petroquímica expuesto al benceno que no del vecino que vive a 200 metros de la petroquímica, pero que tiene una dificultad de prueba mucho mayor que el propio trabajador. Pero cuando tenemos que todos los trabajadores se declaran que expuestos al benceno, que tienen leucemia, se declara enfermedad profesional, será más fácil que toda esa relación de causalidad se traslade al vecino que vive en el edificio de delante y también tiene esa leucemia y está expuesto exactamente, porque se puede demostrar con estudios ambientales, al mismo benceno, quizá en dosis más bajas, seguramente en dosis más bajas, pero podremos hacer un trabajo de tirar por ahí
la radiación de causalidad. Pero volviendo a las radiaciones electromagnéticas, pues hemos de aplicar toda la cultura preventiva. Todos los trabajadores están expuestos prácticamente a las mismas radiaciones electromagnéticas que los que no están trabajando y están en sus domicilios. Al final, trabajamos donde vivimos. Con lo cual, todos los trabajadores, o casi todos los trabajadores, estamos expuestos a radiaciones electromagnéticas. Porque se puede instalar encima de nuestro despacho, sin nuestra voluntad, y lo vemos en la nueva ley, 1, 2, 3, 4, 10 antenas de telefonía móvil, que eso nos irradian nuestro centro de trabajo. Aparte, lógicamente, tendremos las fuentes de energía de nuestro propio ámbito laboral, pero también tenemos los de fuera. Tenemos el wifi, tenemos los teléfonos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es un riesgo laboral. Y según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 4, el empresario está obligado a tratar esa exposición de campos electromagnéticos como un riesgo laboral y a aplicar toda la cultura preventiva. Una cultura preventiva que no la voy a describir porque ya no voy a tener tiempo, que se basa básicamente en identificar los riesgos, en hacer mediciones, en buscar medidas preventivas, en sustituir esos productos cancerígenos o presuntamente cancerígenos con otro tipo de elementos, apantallar, una serie de cultura preventiva que lógicamente lo que harán es que estamos expuestos a menos radiaciones. Porque al final hay un principio que, habiendo leído para esta conferencia muchos artículos de salud ambiental, que nos hablan del principio ALARA, que en inglés tiene su definición, pero que en castellano es tan bajo como sea razonablemente posible. Esto parece ser que en salud ambiental es un principio muy nuevo, pero esto en prevención de riesgos es lo básico, es el objetivo de la prevención, es siempre ese, el riesgo como menor, mejor. Con lo cual, creo que en el ámbito laboral realmente tenemos la posibilidad de exigir que esto sea de esta manera. Pero tenemos otras ventajas. En el ámbito laboral tenemos la vigilancia de la salud, importantísima la vigilancia de la salud. Si lo que queremos al final es demostrar una relación de causalidad, pues qué mejor que si tenemos 1, 10, 100 trabajadores expuestos a unas mediciones que conocemos porque las hemos tenido que medir, porque nos obliga la ley de prevención de riesgos laborales, y sabemos que al terminar la jornada esas personas tienen dolor de cabeza, salen fatigadas, tienen picor. Es decir, si aplicamos un protocolo de vigilancia de salud adecuado a estos trabajadores, los médicos pueden llegar a unas conclusiones. Cuando empezamos con la sensibilidad química múltiple, cuando salían las personas expuestas, se les preguntaba si tenían vómitos, si tenían dolor de cabeza, se les preguntaba, y al final, cuando se sumaban una serie de sintomatología, se llegaba a una conclusión, porque la sensibilidad química múltiple sabemos que es un conjunto de síntomas, pero al final se ha llegado a una definición y a un diagnóstico que ha permitido una invalidez. Pues en las radiaciones electromagnéticas tenemos que hacer el mismo proceso. Tenemos que preguntar a las personas expuestas qué les está pasando. Esto es la vigilancia de la salud. Para hacer eso correctamente tenemos que trabajar un protocolo sanitario. En prevención de riesgos laborales hay muchos protocolos. En el PowerPoint que tenía preparado están expuestos. Bueno, hay un asma laboral, de dermatitis, de neuropatías, óxido de etileno, plaguicidas, plomo, radiaciones ionizantes. Cualquier de estos protocolos hay que hacer uno especialmente para los trabajadores expuestos a radiaciones electromagnéticas, y de esa manera tendremos unos resultados sanitarios que nos pueden ser muy útiles para que después lo podemos trasladar a que si una persona en su domicilio tiene los mismos síntomas que tienen los trabajadores expuestos, pues podemos hacer una equiparación que nos puede ser útil para poder exigir que saquen una antena parabólica. Hay otros elementos. Dentro de la vigilancia de salud hay lo que se llama, en prevención se llama el control biológico. También se puede realizar. No soy médico y no estoy capacitado para decir qué tipo de control biológico podríamos aplicar a una persona que ha estado durante 8 horas expuesto a un número determinado de radiaciones. Pero seguramente a nivel celular se podría encontrar la manera de hacer un análisis biológico de las personas expuestas. Con eso también podemos sacar unas conclusiones claras, porque, repito, y es fundamental, tenemos las mediciones. Sabemos a qué ha estado expuesto y a cuántas radiaciones ha estado expuesto, con lo cual las conclusiones de esos valores biológicos también nos pueden ser muy útiles para poder marcar un umbral que después lo trasladamos al ámbito
que es fuera del ámbito laboral. Todo eso, ¿para qué nos puede servir también? ¿No? Esto ya es un paso más imaginativo, ¿no? Claro, yo soy un trabajador o soy un empresario que en mi centro de trabajo, por decisión de una compañía telefónica, me instalaron una antena, ¿vale? Y mi servicio de prevención hace un estudio y resulta ser que un porcentaje importante de mis trabajadores sufren unas consecuencias por esa acción que ha hecho un tercero. Bueno, eso es un riesgo laboral. La ley de prevención de riesgos laborales lo que hace es proteger al trabajador frente a ese riesgo laboral. Por aparte es un riesgo laboral que nos ha dicho la IARC que puede ser posiblemente cancerígeno. Y la obligación del empresario de terceros es que ese trabajador no esté expuesto a ese riesgo laboral. Es una cosa muy elemental en prevención de riesgos laborales. Pues bien, la nueva ley de la jurisdicción social nos permite, concretamente dice, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de esto ya no, podrán ejercer sus acciones a estos fines en igualdad de condiciones de trabajadores por cuenta ajena. Es decir, que cuando existe un riesgo laboral, el trabajador, y entiendo también el empresario, puede ejercer una acción de paralización de ese riesgo laboral frente al empresario o al tercer incumplidor. ¿Qué nos permite eso? Nos permite ir directamente a la vía social. ¿Qué ventajas tiene de ir a la vía social? Pues unas muy básicas. Primero, no hay tasas. Segundo, no hay costas. Y tercero, tenemos todos unos principios preventivos que avalan nuestra actuación. Claro que después nos pueden decir muchas cosas. Esto no deja de ser una idea, que cuando la ejecutas vas a tener muchos problemas. Nos pueden decir, como ha dicho el otro ponente, que esto es una cosa de interés general y que esto está por encima de la salud laboral. Bueno, a ver si lo dicen. Porque si al final el argumento de las compañías telefónicas que serán demandadas en un juicio laboral en el cual estaremos pidiendo que saquen esa antena porque está afectando la salud de mis trabajadores, a ver si es que vienen a decir que, bueno, que sí, que reconocen que esto causa un daño a la salud, pero que es más importante porque es de interés general. Ya veremos qué nos contestan. Pero en todo caso, son acciones que podemos hacer prácticamente en todas las empresas que tengan a una distancia prudencial unas antenas de telefonía móvil y que realmente, pues tanto el empresario o el servicio de prevención o los trabajadores quieren hacer esa labor de analizar las radiaciones que están sufriendo, de que haga un servicio de vigilancia de salud, que haga una investigación de cómo afectan estas radiaciones a los trabajadores, que los resultados sean viables, que se demuestra que realmente todo eso que estamos diciendo se puede traducir en unos números y plantear demandas en los juzgados social a ver qué pasa para que saquen de ese riesgo laboral. Esto es una propuesta atrevida, como he dicho antes, flexible. Podría dar a toda una jornada entera hablar de cada uno de los aspectos, porque he ido muy rápido, muy genérico, todo esto es muy discutible, pero lo que tenemos que hacer es ampliar un poco el campo de visión. No podemos olvidar que los riesgos de todos los campos electromagnéticos no son diferentes en el ámbito laboral que en el ámbito extralaboral, que seguramente por las horas que nos pasamos trabajando y por el tipo de actividad que se realiza en el trabajo, la exposición es más elevada incluso que fuera del ámbito laboral. Hemos de aprovechar toda esa experiencia que tenemos en el ámbito laboral para, conjuntamente con otros frentes, pues un poco imponer la lógica y buscar la mejor manera para cumplir con el objetivo que hemos dicho al inicio, que es el único objetivo viable de proteger la salud de las personas. ¿Sí se cumplió?